Buenos días, hermanos. Hoy hemos tenido el culto de Santa Cena por Zoom, y ahora vamos a hablar de la Gran Cena. De la Gran Cena conforme a una parábola que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos 15 al 24. Es interesante porque esta misma parábola, según la interpretación de la mayoría de los estudiosos, es la que encontramos en Mateo 22, 1 al 14. Algunos discuten si son dos parábolas diferentes, pero la mayoría sugiere que es una parábola que ha sufrido cambios conforme a la redacción ya sea de Mateo o de Lucas. Sin embargo, la versión de Lucas parece como la más cercana a la que habría salido de boca de Jesús. Sin embargo, en las dos podemos encontrar un mismo esqueleto. Y ese esqueleto es el que voy a tratar de mencionar en este momento. En primer lugar vamos a leer el texto y yo pido a quienes me escuchan que primeramente tratemos de interpretar lo que dice el texto bíblico y quizás me acompañen en esto y luego entonces saquemos las conclusiones que tienen que ver con nuestra vida, el llamado que tiene que ver con nuestra vida. Pero antes de encontrar la significación que un texto tiene para nuestra vida, tenemos que encontrar el sentido del texto. Si no entendemos el sentido del texto, corremos el riesgo de que la significación no la entendamos bien. Entonces, quisiera que podamos leer juntos el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: Vengan, porque ya está preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero: he aquí he comprado un campo y necesito salir a verlo, te ruego que me disculpes. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me disculpes. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que me mandaste y aún queda lugar. El Señor dijo al siervo: ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. Hermanos, 5 elementos forman el esqueleto de este relato, en el cual, más allá de la redacción propia de cada evangelista le da su toque personal, son comunes a Mateo y a Lucas. En primer lugar, la noticia de un banquete. En Mateo es el rey que arma un banquete de bodas para su hijo. Aquí sencillamente, y probablemente tenga que ver con lo que Jesús expresó en su momento, dice en forma muy sencilla: un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos.
un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. En primer lugar, la noticia del banquete. En segundo lugar, el anfitrión, el hombre, manda a sus siervos dice Mateo, su siervo en singular dice Lucas. ¿Para qué? Para invitar y para decir que ya está todo preparado. Luego vamos a volver un poquito sobre estos elementos. En tercer lugar, encontramos en ambos relatos, tanto de Lucas como de Mateo, excusas y negaciones. En Mateo lo encontramos al pasar, ¿no es cierto? Y en Lucas encontramos 3 claras negaciones, pero excusas. Es decir, los que son invitados, los que estaban preparados ya, los que habían sido invitados, se niegan a ir al banquete. En cuarto lugar, cuarto elemento en común, lo que encontramos es que el siervo vuelve o los siervos vuelven y le dicen a su señor que los invitados no quieren ir o no pueden ir al banquete. Y por último, en quinto lugar, el Señor se enoja y les dice que vayan por las plazas, por las calles y llamen a los necesitados, a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, y los inviten a entrar. Y luego también Lucas añade a fuera de la ciudad, o sea, a los gentiles. Aquí tenemos los cinco elementos de la estructura de este relato. Y yo quisiera, en primer lugar, mostrar cómo introduce a modo redaccional el Lucas. Dice, al oír esto, podemos leer el capítulo 14 y desde el principio, al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces aquí esto da lugar a la parábola. Él le dijo, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. Primera reflexión, el reino de Dios es como un banquete, una fiesta. Qué interesante que es esto, porque muchas personas creen que el reino de Dios, estar con Dios, vivir en Dios, vivir bajo el reinado de Dios, es vivir bajo una serie de leyes. Entonces yo tengo que cumplir esta ley y la otra y la otra y la otra y la otra para entonces poder vivir bajo el señorío de Dios. Y realmente aquí no se ve el reino de Dios como el cumplimiento de un conjunto de leyes, sino se ve como un banquete, como una fiesta. Algunos creen que seguir al Señor, estar bajo el señorío de Dios, es tristeza, es pesar. Otros creen que estar bajo el señorío de Dios es falta de libertad. Si yo estoy bajo el señorío de Dios, no puedo hacer lo que quiero. Cuando en el Evangelio de Juan claramente Jesús nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el ser humano encuentra la verdadera libertad en la comunión con Dios. Porque nosotros somos esclavos de nuestro pecado, del mundo, del pecado social, del entorno en que nacemos, de las palabras que escuchamos, que nos atraviesan aún, porque somos hablados antes de poder hablar por nosotros mismos. Y somos atravesados por una serie de mentiras y falsedades que predominan en este mundo, en esta sociedad, que tiende a deshumanizarnos. El ser humano, los seres humanos, no son libres porque hacen lo que se les antoja, porque nunca hacen lo que se les antoja, porque todos somos esclavos de nosotros mismos, todos somos esclavos del mundo,
Todos somos esclavos de las calumnias del diablo, de esa entidad que llamamos el diablo, el calumniador, el mentiroso, el padre de mentiras. Entonces, el reino de Dios es un banquete donde predomina la alegría, donde se adquiere la libertad, donde se vive en el amor, y el amor es el cumplimiento de la ley. Es interesante que nos encontramos con un segundo paso. El anfitrión manda a los siervos, según Mateo, o al siervo, según Lucas, a que manda a invitar a los que ya habían sido invitados, o a decirles a los que ya habían sido invitados, que ya está preparado el banquete, que ya está listo, que ya pueden acudir. Es interesante que la costumbre de la época era primeramente hacer una invitación. Y en segundo lugar, cuando ya estaba el banquete preparado, se enviaban a los siervos a recordar y a decir que ya estaba todo listo. Bien, Israel estaba preparado. Israel abrigaba la esperanza mesiánica. Israel abrigaba la esperanza mesiánica y Jesús, el Mesías, había sido anunciado por los profetas. Formaba parte de la esperanza de Israel. Ahora ocurre que cuando llega, aparece el tercer elemento de la trama: las excusas, las negaciones. Tanto en Mateo como en Lucas aparecen las negaciones. Aquí en Lucas alguien dice: he comprado campos, he comprado tierras, tengo que ocuparme de eso. He comprado una yunta de bueyes, tengo que ir a probarlos. Estoy recién casado, tengo que ocuparme de mi familia. En Mateo aparecen las excusas más abreviadas, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacer cosas en su casa y otro tiene que ocuparse de sus negocios. El tema es que las ocupaciones de este mundo finito, las ocupaciones de todos los días, precisamente retienen al sujeto ¿de qué? De aceptar la invitación y de participar en el banquete que vino a anunciar Jesús. Que vino a anunciar cuando dijo: arrepentíos, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, y se había acercado en él. Entonces el siervo vuelve al Señor con la noticia, y el anfitrión, airado, enojado, manda a buscar a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, primeramente a los que están en la ciudad, luego fuera de la ciudad, en los callejones y en todos los lugares. En Lucas encontramos dos salidas de los siervos, ¿no es cierto? No solamente a los marginados de Israel, sino también a los gentiles. ¿Qué significación tiene esto para nosotros? Y es aquí donde yo quiero que volvamos a reparar. En primer lugar, el reino de Dios es como un banquete, es una fiesta donde hay música, donde hay vestidos hermosos, donde hay perfumes que vuelan por el ambiente y hacen agradable la situación, donde hay música que hace agradable la situación. Es decir, el reino de Dios es una fiesta, es un banquete, es una comida especial. El pueblo de Israel estaba preparado. El pueblo de Israel estaba preparado. Dios, a través de la ley, a través de los profetas, los había preparado para los tiempos mesiánicos, para la venida del Mesías. Y es interesante que este banquete es un banquete, y voy a usar una palabrita que es la siguiente: escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Quiere decir que tiene que ver con el futuro, con lo final, con lo decisivo, con lo que es absolutamente decisivo en la vida. O sea, la venida de Jesús es decisiva. ¿Por qué? Porque es el inicio y el final de la vida
que nosotros tenemos con Dios. Es decir, en algún sentido, lo que nosotros tenemos acá es que Jesús notaba que el pueblo y básicamente los representantes del pueblo, y este podría ser el Sipsin Lev en la situación vital en que Jesús dijo esta parábola, las autoridades del pueblo, los representantes, las autoridades religiosas, los fariseos, los guardianes del templo, etc., tendían a rechazarlo. Los que más preparados tendrían que haber estado eran los que tendrían que rechazarlo. Se encontraban conformes con su religión, con sus tradiciones, con sí mismos, como muchos de nosotros que nos encontramos conformes con la vida que llevamos, ¿no es cierto? Creemos que no necesitamos nada, hasta que vienen las situaciones límites de la vida, hasta que vienen las situaciones de crisis, hasta que vienen las situaciones de crisis económica, hasta que viene la enfermedad. Y entonces allí nos damos cuenta que necesitamos, que somos seres necesitados. Ahora, los que estaban más preparados son los que terminan sin disfrutar. ¿Ustedes vieron aquellas personas que muchas veces se preparan para un evento y al final terminan no yendo? Se prepararon tanto que terminan sin participar, sin ir, sin disfrutar de la situación. Bueno, a veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que por tener un conocimiento intelectual, por pertenecer a una familia evangélica, por pertenecer a una familia católica, por de vez en cuando ir a la iglesia, estamos atravesados por nuestros prejuicios y porque tenemos un cierto conocimiento intelectual ya participamos del banquete y no participamos del banquete. Eso es lo que tenemos que tener claro. Participar del banquete es tener una comunión vital con el Señor. Participar del banquete es comer de la comida que el Señor nos da. Participar del banquete es lo que hizo Jesús cuando dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Participar del banquete es como cuando participamos de la cena del Señor. Entender que somos una comunidad, que vivimos en comunión, que estamos en unión con Cristo, que gozamos de los beneficios de estar en el Señor, de vivir en el Señor, de que el Señor sea nuestro ámbito vital. Entonces aparecen en ese momento las excusas. Las excusas están a la orden del día. Y las excusas también son las que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Deseamos algo y ese deseo se nos torna siempre imposible. Desearía gozar de la alegría de vivir con Dios, pero no puedo. Desearía empezar el día orando, pero no puedo. Desearía tener un tiempo diario de comunión con el Señor, pero no, es tanto lo que tengo que hacer, son tantos los negocios, son tantas las ocupaciones, son tantos los compromisos familiares que no puedo, el deseo imposible. O realmente no, porque yo tengo miedo de tal o de cual cosa, entonces no puedo. O el deseo prevenido. Hermanos, y nos pasamos la vida postergando lo primero, postergando la invitación que se nos hace, a comenzar ahora a vivir lo definitivo, lo final, el reino de Dios, que ya comienza, pero que vamos a disfrutarlo en forma plena en la gloria del Señor. Y nos pasamos postergando en la vida. Ahora entonces, Dios, que no hace acepción de personas, a los que se encuentran satisfechos consigo mismos los deja y bueno, pierden la oportunidad de participar del banquete, de participar en la comida y de participar en esta vida hermosa que Él nos brinda desde ahora y por la eternidad. Y sale a buscar a los necesitados, porque los necesitados no tienen prejuicios, son necesitados, son pobres, son cojos, son mancos, son ciegos,
Pobrecitos, necesitan, ellos sí que necesitan, ellos se dan cuenta de la necesidad. Entonces, qué alegría para ellos participar del banquete. No tienen prejuicios de ninguna clase. Los siervos vienen, los invitan. Ellos no necesitan toparse con situaciones límites, porque ya están viviendo en situaciones límites, ya están sintiendo su carencia. Y hermano, hermana, amigo, amiga, hasta que vos no sientas tu carencia, la carencia de Dios en tu corazón, no vas a poder dar el paso de ir al banquete, de recibir el reino de Dios, de recibir el señorío de Jesucristo en tu corazón. Entonces los siervos salen a buscar a los marginados y a los gentiles, a los que pertenecen a otros pueblos y no a Israel, a los necesitados de Israel, a los que disfrutaron de las sanidades, de las curaciones y de las señales que Jesús hizo. Porque ese banquete que comienza ahora, que comienza para aquellos que sienten que lo necesitan y que comienzan para los gentiles que sienten que lo necesitan, ese banquete de un Dios que no discrimina, es el anticipo de aquella gran cena en que, como dice Lucas 13:29, vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Dios no discrimina. Para Él no hay etnias, para Él no hay posición social, para Él no hay distinción ni discriminación entre los seres humanos. Y ese banquete escatológico, ese banquete final, que Dios quiere que comience ahora, aquí y ahora, es realmente un banquete que no admite discriminaciones. Dios eligió un pueblo y lo preparó para hacer luz de los gentiles, pero ese pueblo creyó que su elección significaba un privilegio, pero no una tarea, no una responsabilidad. Entonces envió a su Hijo unigénito, habiendo hablado a través de los profetas en otro tiempo, envió a su Hijo unigénito para proclamar en forma definitiva el reino de Dios. Y ese Hijo unigénito dijo una de las palabras que todos, absolutamente todos los eruditos admiten que provienen de boca de Jesús. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Promesa de Jesús. Y ese Jesús vino a dar un mensaje decisivo, una invitación al banquete que tiene dos características. En primer lugar, es decisiva. Es la decisión más importante de tu vida. Aceptar la prioridad, la primacía del reino de Dios. Jesús es el profeta escatológico, es el profeta del final de los tiempos, es el profeta final, definitivo. No hubo nadie mayor que Él. Y todos los que vienen después lo tienen a Él por Señor y por cabeza. Y Él viene a anunciar un reino que es definitivo. Por eso que hoy es la hora de que vos y yo tomemos una decisión existencial, como dijera Rudolf Bultmann. Y dejemos de decir, no puedo orar, estoy muy apurado. Dejemos de decir, no puedo ir a la iglesia, tengo otros compromisos. Dejemos de decir, no puedo seguir a Jesús porque estoy demasiado empantanado en mis negocios, en mi trabajo, en mis compromisos familiares. Dejemos de poner excusas, dejemos de postergar, dejemos de procrastinar. Comencemos a seguir a Jesús cada día de nuestra vida y a servir al prójimo, conscientes de que el Espíritu de Jesús está con nosotros y que lo que ahora hacemos y que lo que ahora gustamos en el amor y en el servicio no es ni nada más ni nada menos
que un anticipo de esa gloria que vendrá, de ese banquete escatológico. Es una decisión decisiva, es una decisión existencial que tenemos que realizar ahora, es una decisión en segundo término urgente, urgente. Poner la fe y seguir a Jesucristo para participar del reino de Dios, para gozar de su banquete que empieza ahora y continúa en la vida venidera, en el eón futuro. Es algo absolutamente urgente. El llamado de Jesús fue urgente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Asistamos a la fiesta. Ser invitado no es lo mismo que participar. Dios quiere que participes del banquete, que vayas al banquete, que vayas a la fiesta. Job sufrió una prueba tremenda, pero después dijo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Hermano y hermana, como dijera Joaquín Jeremías, el tiempo es breve, los días pasan y vos no tenés que dejar que pase tu vida sin pena ni gloria. Víctor Frankl, aquel gran hombre que estuvo sufriendo la Segunda Guerra Mundial y que escribió cosas muy hermosas, dijo entre otras, el tiempo es único y es irrepetible. La vida pasa y la decisión la tenés que tomar ahora, porque cada día es único e es irrepetible. Es una decisión que tenemos que tomar ahora. Es una decisión final y es una decisión urgente. El reino de Dios. Participar del reino de Dios es, como dice Rudolf Otto, un misterio tremendo y fascinante, pero que exige una decisión tuya, radical y urgente, la decisión de seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar en tu vida. En primer lugar en tu vida, para poder participar de la fiesta de la vida. De esa fiesta que comienza aquí, pero continúa en la vida venidera, en la gloria del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué invitación maravillosa! ¿La querés aceptar? Yo quiero aceptarla. ¿Vos la querés aceptar? ¿Vos querés hacer de Jesús el Señor de tu vida? Si es así, yo te pido que donde vos estás, repitas esta oración junto conmigo. Vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que a veces me pierdo en cosas que tienen una importancia secundaria. Reconozco que no sé disfrutar plenamente de las maravillas de esta vida que vos me das. Reconozco, Señor, que aunque tengo alguna preparación, aunque tengo algún conocimiento, aunque tengo muchos prejuicios, todavía no he ido a la fiesta de tu reino y quiero ir. Quiero ir para disfrutar de esa comida, para disfrutar de esa compañía, para disfrutar de esa situación maravillosa, para disfrutar de una nueva vida en ti. Señor, hoy quiero tomar la decisión de poner la fe en Jesús, de volverme de mis pecados, de volverme de mis preocupaciones que a veces me atan y poner mi vida en tus manos. Y Señor, hoy quiero tomar la decisión de buscar tu reino y su justicia y saber que todo lo demás es añadido. Señor, hoy quiero tomar la decisión de ir a ti
y ponerte en el primer lugar de mi vida, que tú seas el Señor de mi vida. Hago esta decisión, oh Dios, en la fe, en la esperanza, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de gloria, tu Espíritu de vida, va a llenar mi corazón. Y ese Espíritu será las arras, la garantía del día pleno de la redención, de la mañana que no tiene noche, del banquete celeste, de aquel día maravilloso en que vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Señor, acepta mi vida, perdona mis pecados. Recibo hoy a Jesús como mi Salvador y pido que tu Espíritu Santo llene por completo mi ser. Lo pido en el nombre de Cristo, por cuya muerte y resurrección puedo participar en una nueva vida. Amén y amén.